Hermanos, ayer o antes de ayer, los días van tan rápido que uno a veces no recuerda. Algo sucedió hace una semana y usted le parece que sucedió ayer o antes de ayer, ¿verdad que sí? El tiempo va volando, volando, volando. Una hermana me envió un email y me dice: pastor, yo oí uno de sus mensajes de los tiempos del fin, de profecía, y ahora estoy asustada. ¿Está bien que yo esté asustada? Y le respondí que no estaba bien, que tal vez porque ella era nueva en esos asuntos, ella se crió católica y en la iglesia católica no hablan de eso, porque el católico lo que esté viviendo su vida, como dice Pablo, comiendo y bebiendo. Y ella nunca había mirado en la palabra de Dios lo que la Biblia decía sobre lo que viene, sobre las cosas por venir, sobre la escatología. Y al encontrarse con el mensaje que yo prediqué sobre el milenio, se asustó. Y yo le decía: hermana, si usted está asustada porque ignoraba estas cosas, está bien, pero cuidado si usted está asustada porque no es salva, porque no está segura que si esa trompeta llegara a sonar, cuidado si usted no está segura de estar segura de que usted se va con el Señor. Como yo, cuando me pusieron la anestesia para hacerme la operación del otro día, yo no tenía ningún problema. Yo dije: bueno, si yo despierto, yo sé dónde voy a despertar, o con el Señor o aquí acostado en esta camilla para recuperarme. Yo sabía, en mí no hubo dudas. De hecho, yo estaba animando el día anterior a todo el que estaba llorando y tribulado. ¿Por qué? Porque yo sé para dónde voy. Entonces yo le decía a esa hermana que se llenara de valor, se llenara de confianza, que se aferrara a Dios y que esa fe Dios la honraría. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que ellos que quieran agradarle crean que Él existe y que Él es galardonador, que Él es cumplidor de las cosas que ofrece, de las cosas que Él ha prometido para el futuro. Amén. Eso es la fe, creer que lo que Dios promete que va a hacer, viene, va a suceder. ¿Qué sucede? Que sobre los tiempos por venir, el hombre no tiene ningún tipo de control. Así como no podemos controlar la atmósfera, no podemos controlar el futuro, no podemos controlar los eventos que van a venir. Pero ya Dios nos anunció mucho de ellos, que tienen nivel escatológico, que tienen que ver con el futuro de nosotros como iglesia. Y hay cosas que a veces nosotros las predicamos no para asustar a la gente, sino para que, como Jesucristo dijo, mantengan la frente erguida, levantada, con sus ojos mirando al cielo, mirando las señales. ¿Para qué? Para que cuando esas cosas comiencen a suceder, sepan que la redención nuestra está cerca. Amén. No es para asustar, no es para hacer que la gente levante la mano, venga aquí y se convierta para los 3 meses estar perdida. ¿Por qué? Porque dice: pero yo me convertí porque yo no quería perderme, pero no ha venido Jesús. No, la conversión que dura es la conversión que se hace por agradecimiento a que Cristo dio su vida sin tener que hacerlo, para que nosotros no tengamos que morir. Constantemente yo recibo preguntas de gente que me dice: pastor, ¿cuánto tiempo usted cree que falta? Digo: yo no sé. Digo: de hecho, es una gran estrategia de parte de Dios no habernos dicho cuándo. Porque Simón o Maritza supieran cuándo es que Jesús va a venir, tal vez no estuvieran salvos hoy. ¿Por qué? Porque si ahora mismo aparece un libro perdido de la Biblia, por así decirlo, que dice que la venida del Mesías será en el 3028,
1000 años a partir de hoy, ¿usted sabe cuánta gente se quedaría en la iglesia? Hoy, 1000 años antes, ¿usted sabe cuánta gente se salvaría de ahora en adelante? Yo diría que ninguna. Y es por eso que las iglesias, las denominaciones que han perdido el celo por el inminente retorno de Jesús, están en decadencia, mientras que los evangélicos estamos en auge en Perú, en Costa Rica, en Nicaragua, en Venezuela, en China, en Rusia, en los países bálticos, donde quiera que hay opresión y es más difícil seguir a Dios. Es como que le echaran gasolina a un fuego para la gente buscar de Dios. En los países muy ricos, donde el socialismo se ha encargado de tomar prestado, de robarle a los ricos para darle a los pobres, la gente tiene sus 4 necesidades básicas satisfechas. La gente se añoña, se apapacha, y la gente pierde esa urgencia de que el Señor viene en un abrir y cerrar de ojos, de que hay que estar listo siempre, de que hay que estar con los ojos abiertos, manteniéndose en santidad, caminando por ese camino. ¿Por qué? Porque el ladrón anda suelto y usted no sabe el día que le va a meter una zancadilla y usted se va a perder. Entonces es clave, es parte de la estrategia magnífica de Dios, que a veces nosotros la usamos con nuestros hijos, con los empleados. Si yo voy a dejar 40 hombres trabajando y me voy para regresar, yo no le digo a la hora que voy a regresar. ¿Por qué? Porque se relajan hasta la hora que yo le dije que voy a regresar. Yo le digo, me voy y en un ratito regreso, aunque regrese a las 3 horas. ¿Para qué? Para que sigan trabajando con dedicación. ¿Por qué? Porque el pastor se va a presentar en el momento que menos se espera y encontrará fe el Señor en la tierra cuando regrese. Tiene que encontrar fe, porque el que no permanezca hasta el fin, ese no será salvo. El que permanezca fiel hasta el fin, ese es el que será salvo. Amén. O sea, es parte de una estrategia, pero Dios no quiere que usted tenga miedo. Dios no quiere que usted tenga terror de las cosas que han por venir. Eso le pertenece al que se va a quedar, al que no está sintonizado en la emisora correcta para oír la final trompeta. El que está viviendo en pecado, el que está viviendo doble vida, ese es el que tiene que tener temor. Amén. Yo hoy quiero predicar un mensaje que va a quedar para la posteridad. Le va a servir de edificación a ustedes, porque estamos esperando las señales y las estamos viendo, pero este sermón va a servir para los que se queden aquí en la tierra durante el periodo que la Biblia llama por varios nombres. Le llama una semana de años, que son 7 años, porque una semana tiene 7 días. También le llama a ese periodo la angustia de Jacob, porque a la iglesia gentil ser levantada, Jacob, que es Israel, va a experimentar una gran tribulación que va a hacer que ellos, después de muchos tropezones, reconozcan al Mesías como su Señor. A esa semana también se le llama la tribulación o la gran tribulación, dependiendo de cómo usted la quiera dividir. Vamos a hablar de un evento, de un personaje importante para esa semana que está a punto de aparecer. Yo quiero titular este mensaje, más bien este estudio bíblico, ¿cómo identificar al anticristo? Levánteme la mano los que han oído hablar de un tal anticristo. Juan, el mismo que escribió el Evangelio de San Juan, el que escribió Apocalipsis, también escribió unas cartas muy cortitas que están al final de la Biblia. Y en una de ellas, él dice que ya desde el tiempo en que él estaba vivo, hace 2000 años, ya el espíritu de ese tal anticristo estaba en acción, estaba ahí presente el espíritu. Pero que el personaje que personificaría, valga la redundancia, el néctar de ese espíritu, vendría al final de los tiempos. El anticristo
Cristo. Por definición, el anticristo se va a oponer a todo lo que sea Cristo. Entonces, la Biblia tiene más de 50 profecías, 50 que de una u otra forma hablan del anticristo, hablan de cómo va a ser su gobierno, qué va a hacer, cómo lo va a usar, qué tecnología va a usar, cómo va a perseguir a los que osen buscar a Cristo, cuál va a ser su relación con las religiones, con Israel, con el resto del mundo, las guerras en que va a participar, cuál va a ser su destino final, etcétera. Entonces yo quiero tomar hoy algunas de esas escrituras, 13 o 14, de las más importantes, para ver cómo identificar a ese hombre tan tétrico que menciona la Biblia, para principalmente los dejados atrás. Primero que todo, un día, en un abrir y cerrar de ojos, va a sonar una trompeta que solamente le escucharán los santos, los salvos en Cristo. Y serán llevados los que ya estén enterrados, desde Abel serán levantados. No porque sus espíritus y sus almas ya no están con el Señor, ya están, pero necesitan un cuerpo. Entonces Pablo dice que esos cuerpos que ya se pudrieron, un cuerpo nuevo les será dado. A nosotros también, porque dice que lo mortal, que es el de ahora, lo perecedero, lo que perece, se va a vestir de inmortalidad. Entonces se nos será dado un cuerpo que Alejandro va a querer, por ejemplo, estar de esta habitación en aquella habitación y va a traspasar esas paredes, como que el mundo físico no existe, porque su cuerpo va a ser parecido al que Jesús tenía cuando resucitó, que podía hacer esas cosas. Al mismo tiempo, ese cuerpo va a ser capaz de comer, como Jesús comió pescado y bebió y habló y tocó, tanto que le dijo a Tomás: ven y toca, después de haber resucitado. Entonces, ¿qué sucede después de que la iglesia sea levantada? Comienza ese periodo de gran tribulación que durará 7 años. Vamos a comenzar diciendo que el anticristo va a ser un hombre, no una mujer. Un hombre, el anticristo. Primero vamos a leer en Daniel 7 y vamos a leer los versículos del 24 en adelante, para que ustedes vean que aquí la Biblia habla, y al decir que es un hombre ya podemos eliminar a todas las mujeres que ahora últimamente están en mucho auge, siendo primeras ministros, presidentes, como en Chile, en Brasil con la Rousseff. Dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Habrá un reino que es el reino de Europa de hoy, y de ahí se levantarán 10 países, se elegirán 10 reyes, que serán tal vez una mezcla de presidentes y primeros ministros, porque en varios de esos países europeos hay primeros ministros. Y tras ello, después de que esos 10 reyes sean elegidos, se levantará otro. Repita después de mí: otro. El cual, ese otro, el número 11, el otro, será diferente a los 10 primeros. Y a 3 de esos primeros 10 derribará. De una u otra forma, él hará que 3 de esos 10 sean eliminados de la lista. Y él se identificará por hablar palabras contra Dios. Noten el Altísimo, con A mayúscula. Y a los santos de Dios, del Altísimo, quebrantará. En otras versiones dice perseguirá. Y él pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y los siervos del Altísimo serán entregados en su mano hasta un tiempo, que es un año, y tiempos, que es otro año, y medio tiempo.
que es la suma de eso son 3 años y medio. Noten que aquí está hablando de un rey. Amén. No de una reina, de una princesa, de una primera ministra, sino de un rey. Primero sabemos que es un hombre. También dice que negociará y confirmará un tratado de paz por 7 años entre Israel con sus enemigos. Es posible que antes de que el anticristo se levante, es posible haya una guerra de limpieza alrededor de Israel. Dice el Salmo 83 que los países vecinos de Israel, que la Biblia los menciona por su nombre, algunos de los cuales todavía tienen el nombre de hace 2000 años, se levantarán. Y dice que las tiendas de Edom, que son los palestinos, Jordania, Siria, la península de Sinaí, los agaritas, el norte de Arabia Saudita, el Líbano, la gente de Hezbollah, de Hamas, todos ellos formarán una alianza. Y dice el Salmo 83, que es corto, yo les insto a que lo lean, que ellos se reunirán y dirán en su corazón: vayamos ahora a Israel, destruyámosle para que desaparezca hasta su nombre de la tierra. Pero le va a salir el tiro por la culata. Va a ser Israel quien va a vencer. Entonces es posible que esas naciones ya no sean los enemigos directos de Israel, porque Israel los va a vencer de una forma tal que Israel va a crecer del tamaño en que originalmente Dios se lo prometió a Abraham. Allá cuando Abraham subió de Ur y se puso de pie en un lugar, y Dios le dijo: mira a tu derecha y a tu izquierda, mira para atrás y mira hacia adelante. Yo te daré todo el territorio entre el río Nilo, allá en Egipto, y el río Éufrates, que está en Siria, y te daré desde el desierto, que en ese tiempo estaba allá en el norte de Arabia Saudita, hasta el mar, que es el mar Mediterráneo. A eso le llamamos Israel Haaretz. Eso es lo que buscan los sionistas, buscar el Israel Sión, el que Dios le prometió a sus antecesores. Entonces este hombre, esta bestia, este rey que mediante artimañas de esos 10 eliminará 3 para entonces que le hagan un puesto a él, y va a hablar contra Dios y va a perseguir a los hijos de Dios, hará un tratado de paz. Miren lo que dice en Daniel 7, versículo 24. A veces la Biblia usa simbolismos y usa silogismos, usa comparaciones. Amén. Y por ejemplo dice, cuando la Biblia dice: y de la mar se levantaba una bestia, todos los que estudian escatología saben que la mar en la Biblia siempre representa a las naciones. Y una bestia con muchas cabezas esas cabezas significan hombres que venían de la bestia, que es el diablo, y que por nunca servir a los planes de Dios, cada una de esas cabecitas de esa bestia realmente era el diablo que le estaban sirviendo. Como estudiamos en el sermón pasado, cuando los idólatras le ofrecen sacrificio a los ídolos, ¿a quiénes que se lo ofrecen? A demonios, a Satanás, al diablo. Entonces esa bestia, si es humana, es una bestia humanista, materialista, basada en el poder humano, es del diablo. Dice los 10 cuernos, ahí están los 10 reyes. Ahora dice que los cuernos, los reyes están representados por 10 cuernos que le salían a aquella bestia. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino que yo les dije ahorita que era Europa, mire que estamos leyendo escrituras diferentes, pero son todas consistentes. Se levantarán, ahí están los 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, lo mismo que decía ahorita, el cual será diferente a los primeros y derribará a los 3 primeros, a 3 de esos reyes.
y por una semana de días, este rey va a negociar un tratado de paz. Y antes de leer la escritura, déjenme decirles que así como Dios usa las aguas, los mares para identificar las naciones, como usa las cabezas de esa bestia, esos cuernos, como en una estatua que Dios le dio en una revelación a Nabucodonosor, los dedos, los 10 dedos son los mismos que esos 10 cuernos. Dios usa representaciones así como esas para enseñarnos. Y con respecto al tiempo, Dios a veces usa una semana para hablar de días de 24 horas. Por ejemplo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, esa semana no pueden haber sido miles de años como dicen los evolucionistas. ¿Por qué? Porque Dios primero creó los árboles y las plantas, y al otro día fue que creó el sol. Entonces, si pasaron miles de años, ¿cómo van a subsistir las plantas y los árboles miles de años sin que haya sol? Amén. Tenían que haber sido de 24 horas. Es tanto que después en Deuteronomio y en el mismo Éxodo, la Biblia nos dice que como Dios creó en 6 días, y el séptimo descansó, por eso lo santificó para que lo guardáramos. Entonces, si esos días, los primeros 6 fueron miles de años, entonces el sábado debe ser de miles de años. Amén. Sin embargo, es un día de 24 horas. También cuando Dios estaba creando, después de que comenzó y creó la tierra, dice que cada vez que giraba era un día y una noche. Si es un día y una noche, no puede haber miles de años. Entonces, aunque el sol no estaba creado, tenía que haber una fuente de luz. ¿Para qué? Para que se marcaran los días de la noche, porque dice que Dios separó la oscuridad de la luz. Entonces tenía que haber luz, pero lo primero que Dios creó fue la luz, y Dios dijo: sea la luz. Entonces ya había luz. Pero así como Dios habla de 7 días y son de 24 horas, Dios también habla de días que no son días de 24 horas, sino miles de años, 1000 años, por ejemplo. No dice en segunda de Pedro que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios eso no importa. Entonces aquí estos años, estos días de esta semana que vamos a leer ahora, equivalen a días. Cuando dice que este hombre vendrá y se le dará un gobierno por una semana, gobernará. Sin embargo, en esa semana él va a perseguir, va a instaurar el sello de la bestia, va a pelear 4 guerras: la guerra de Gog y Magog, la guerra de los orientales del ejército de 200 millones, va a pelear Armagedón. En 7 días se hace todo eso. Tiene que haber mucho tiempo. Entonces son días que equivalen a años. La Biblia también a esos años le llama tiempos. Cuando cuenta la mitad de la gran tribulación, dice un tiempo, otro tiempo, otro tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Para qué? Para decir un día, 2 días, 3 días y medio, que sería la mitad de los 7 años. Vamos a Apocalipsis 17, Christopher, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Dice, noten que estamos brincando de Daniel a segunda de Corintios, a segunda de Tesalonicenses, a Apocalipsis, a segunda de Pedro. Es libros que están distanciados uno de otros, a veces hasta por 1000 años, y todos dicen exactamente lo mismo, inspirados esos profetas en un Dios que sabe exactamente qué va a suceder. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Parece que va a haber un consejo, tal vez basado en alguna crisis mundial, un ataque terrorista, un asteroide que caiga, una gran guerra, qué sé yo. Va a haber una crisis que va a justificar que en Europa se reúnan estos reyes
y sean elegidos 10 de ellos. Pero en ese momento en que está hablando aquí Apocalipsis, parece que no se le ha dado reino todavía, no se le ha dado autoridad. Dice, pero por una hora, por un tiempo, a ellos se les dará autoridad como reyes, juntamente con uno de ellos, que es la bestia. Noten que ahora, de esos 10 que fueron elegidos, ahora la Biblia nos menciona que hay uno, y a ese la Biblia le llama la bestia. Ya leímos en Daniel que ese va a hacer que quiten ¿a cuántos? A 3 de los 10. Y lo hemos leído en varias escrituras. Entonces la bestia, ya le podemos dar nombre. La bestia va a hacer que quiten de su reinado a 3 de esos 10 reyes. Y esos reyes, los que queden, tienen un propósito, y es tomar una votación y decir, bueno, no podemos gobernar todos al mismo tiempo, vamos a sacar una cabeza de entre todos nosotros. ¿Y saben a quién le van a dar el poder absoluto? A la bestia. Miren lo que lo dice ahí. Estos tienen un mismo propósito y entregarán el poder de todos ellos, y su autoridad se le entregarán a la bestia. En otras palabras, va a haber un superpresidente en Europa. Note que aquí no se está hablando de Estados Unidos, no se está hablando de Rusia, que es Gog, que va a venir en una guerra contra Israel, y Dios, junto con los países que se van a aliar a Rusia, como son Persia, que es Irán, Cush, Beth-Togarma, Etiopía, Dios lo va a destruir a todos. Rusia no está mencionado ahí. Este poder se lo van a dar en Europa. Tampoco China está mencionado ahí, porque China viene en otra guerra con un ejército de 200 millones, o no China, sino los orientales. Tal vez se reúnan China, Japón, Corea del Norte. Y dice que la sangre de los soldados era tanta que alcanzaba el freno de los caballos, porque 200 millones de personas es la población de varios de los países de Sudamérica, comenzando por Brasil, señores, 200 millones de personas. ¿Qué más sabemos del anticristo que nos ayude a identificarlo? Miren que ya sabemos de ese reino de Europa de hoy. Que ya sabemos que Europa ya no es un solo país, sino que se llama la Comunidad Europea o la Eurozona, que son muchos países, pero están todos unidos, tanto que para usted pasar de uno a otro ya no tiene que mostrar pasaporte. Entonces ellos están divididos, pero juntos. Y eso lo ilustró Daniel cuando le reveló el sueño de una estatua que tuvo Nabucodonosor, que vamos a leer ahorita. Entonces esta bestia también puede ser reconocida porque su reino será el imperio romano de hoy. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Daniel 2 y vamos a leer varios capítulos, varios versículos, del 31 en adelante. Antes de colocarlo, Christopher, colócame la fotografía A y apaga todas las luces para que se vea bien claro. Y así, conforme vayamos leyendo, ustedes van recordando la estatua que vamos a ver aquí. Díganme lo que están aprendiendo. Esto es importante, hermanos. Miren, ahí hay una estatua. Nabucodonosor, el rey básicamente del mundo conocido en ese momento, en Persia, en Babilonia, tuvo un sueño. Y entonces buscó a quien se la revelara, y quien se la pudo revelar fue Daniel, el siervo de Dios. Y Daniel le dijo que la cabeza representaba a Babilonia, pero que vendrían más reinos y que
la parte del pecho de esa estatua que él había visto representaba un reino que había de venir, que iba a ser Media y Persia, y que después de ese reino vendría otro que sería Grecia, y que después de ese vendría otro que sería Roma. El reino de Babilonia estaba encabezado por ti, le dijo Daniel, Nabucodonosor. El reino de Media y Persia era el que vino después de Nabucodonosor, que fue el rey que liberó a Daniel de los leones, ¿se acuerdan? El que le dio un chance de salir. Ya Nabucodonosor había sido invadido por otro reino, por los medos y por los persas, que no era Babilonia, pero invadieron a Babilonia. El rey también que dio el edicto para que Esdra subiera a reconstruir el templo y Nehemías reconstruyera las paredes. Ya ese rey era otro rey de ese segundo imperio, de Media y de Persia. Después de ese imperio del norte, de donde hoy está Macedonia, Turquía y esa zona, se levantó otro joven que se llamaba Alejandro Magno, y él instauró lo que se llamó el imperio de Grecia, greco-macedonio. Y después fue desplazado ese imperio por los romanos, que es de donde conocemos que lo gobernaron los Césares, el César Claudiano, Domiciano, los Césares. ¿Recuerdan los Césares? Ese imperio. Pero entonces Daniel dice que vendría otro y que sería un reino dividido, y por eso están las dos piernas. ¿Y qué sucedió? Que cuando el imperio romano se dividió, los generales se lo dividieron, y un pedazo quedó al sur con la capital en Constantinopla, y el otro reino quedó al norte del Mediterráneo con su capital en Roma. Se dividió en dos partes. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que Daniel le dice, pero hay un reino que ha de venir. Más tarde Juan dice que ese reino en el que se levantará la bestia, dice que es un reino que era, que es y que vendrá. O sea que cuando Juan está escribiendo la profecía, dice ya es, ya era, porque hacía desde antes de Jesús, y Juan escribió casi 100 años después de Jesús. Ya era, dice, y todavía es. ¿Cuál era el único imperio en ese momento? Romano. Dice y vendrá. Ahí está Roma levantado otra vez. El mismo imperio que formaba Roma, ahora lo forman esos países, pero de una forma diferente. No bajo un senado o bajo el mandato imperial de un César, sino que Daniel dice que ese rey será caracterizado porque los pies estarán formados por una mezcla de barro con hierro. Habrá países fuertes como Alemania, Francia, Inglaterra, y habrá países débiles como Portugal, tal vez Italia, España, Grecia. Y dice, y la característica de estos pies, oiga, Daniel está hablando y faltaban 3000 años para que todo eso que ya hoy ha sucedido ocurriera. Dice que ese imperio tendrá la particularidad de que estará unido, pero estará dividido. ¿Qué quiere decir eso? Si usted toma hierro fundido y lo mezcla con el barro, no hacen una aleación perfecta, ¿verdad que no? Pero están formando algo, una bola. Pero cuando usted lo mira, usted dice, bueno, ese hierro y estas rayas son barro. Así mismo es Europa hoy. Esto es Portugal, ahí está la frontera todavía. Pero si usted va a salir de Portugal, por ejemplo, a España, ahí está la frontera de España. Y pasa de España a Francia, y ahí está la frontera de Francia. Pero no tiene que mostrar pasaporte. ¿Por qué? Porque son una alianza, han hecho una alianza. Ese es el reino en que se levantará la bestia. Número 5. Este rey, el anticristo, va a usar artimañas políticas, influencia, tal vez satánica,
para que de los 10 reyes que se elijan o que ya hoy existen, yo me imagino que de seguro van a estar Francia, Alemania, España, Italia, Inglaterra, mínimo esos 5 porque son los 5 principales. Dice que entre ellos harán una elección y sacarán a 10. Hoy por hoy hay como 21, 22. Pero están a punto de sacar a Grecia. ¿Por qué? Porque Grecia vive gastando más de lo que produce, es un desastre. Viven inyectándole dinero para mantener la unión unida, pero no quieren trabajar. En Grecia la gente no quiere trabajar porque se acostumbró a vivir de las dádivas del gobierno. Y para allá mismo va Brasil, va Chile, va Estados Unidos, viviendo del gobierno de los pocos que trabajan. Entonces, esos países los van a fuerear, por así decir, y van a dejar solamente a los fuertes, a los 10 fuertes, que tal vez sean los que originalmente formaron la primera unificación, que en ese tiempo se llamaba la Comunidad Económica Europea o el Mercado Común Europeo en los años 80 y 90. Entonces, esta bestia va a desplazar a 3 de ellos. Ya eso lo leímos. Vamos a la siguiente pista. El anticristo va a tener un reinado global, pero no significa eso que no va a haber enemigos. Vamos a leer en Apocalipsis 13, de los versículos 1 al 3. No leí el otro porque era muy largo, mejor decidí explicarlo. Vamos a Apocalipsis 13, del 1 al 3. Dice: me paré sobre la arena del mar. Cuando la Biblia dice me paré sobre la arena del mar, significa que él se paró en un lugar donde al estar en la arena, ¿qué iba a mirar? El mar. Y el mar representa a las naciones. Él está diciendo: me paré en un sitio donde al yo decirle lo que va a suceder, es lo que las naciones van a hacer. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir de la mar una bestia. De entre las naciones vi subir una bestia que tenía 7 cabezas, pero tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Y en sus cuernos tenían distintivos de realeza, diademas. Pero en las cabezas tenían nombres blasfemos. Ninguno de esos reinos humanistas fueron sancionados por Dios, siguieron a Dios, sino que apoyaban el aborto, perseguían a los cristianos, le daban albergue al Islam, lo que hoy estamos viviendo, y a lo cual esta partida de irresponsables cristianos ignorantes de lo que dice la palabra hoy se han unificado. ¿Para qué? Para ser parte de ese monstruo que está ahí, mudarse a esos países y a cambio de que le den prebendas y le den comida y lo dejen vivir legal, se unen a estos gobiernos. Dice: y la bestia, ¿recuerdan cuál era la bestia? Uno de los 10, y ahí están los 10. Y la bestia la vi que era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como la de un león. Pero a esa bestia, el dragón, en Apocalipsis más tarde, dice que Satanás, a través de los años se le han dado nombres. Dice Satanás, que es la serpiente antigua, la que engañó a Eva. Dice que Satanás también se le ha llamado el dragón. Ahí está, dice: pero el dragón le dio poder a esa bestia, que era semejante a un leopardo, y le dio su trono. Ya no estamos hablando de un gobernante típico humano. Ya esos que eran 10, él hizo que quitaran 3 para que lo pusieran a él. Los 7 que quedaron le dieron todo el poder a él.
y ahora tiene todo el poder humano. Ahora la bestia mismo, el diablo mismo, el dragón, la serpiente antigua, el hombre de pecado, Satanás, le va a dar él todo su poder también. Señoras y señores, ahí, a partir de ese momento, estamos delante del anticristo. Ya no estamos delante de un hombre regular, sino del mismo Satanás, del mismo diablo. Y grande era su autoridad. Vi una de sus cabezas de la bestia grande, que es Satanás, que fue herida de muerte, lo que suponemos aquellos que estudiamos profecías, escatólogos, es que a la bestia, lo que la Biblia dice ahí, es que tal vez alguien va a cometer un atentado de muerte contra él. ¿Por qué lo creemos? Porque más tarde, y no tenemos tiempo para eso hoy, dice que a un acompañante religioso que la bestia va a tener, que se llama el falso profeta, al falso profeta se le va a dar poder para que ore sobre la bestia, sobre ese presidente superpoderoso, y le devuelva la vida. Entonces, miren ahora, tenemos a un hombre a quien se le ha dado todo el poder, a quien el diablo ha ungido con toda autoridad. Lo matan y entonces un líder religioso viene y lo revive. ¿Cuántas personas usted conoce que haya revivido y que sea presidente y que sea el único presidente? Dice que la gente, cuando vean que ese hombre revive, se va a tirar a la tierra y va a decir: pero ¿y quién como la bestia? Y la gente lo va a adorar, es tanto que hasta Israel va a caer en el engaño de creer que él es el Mesías. Y por la primera parte de esos 7 años de la gran tribulación, Israel le va a dar albergue a que negocie un tratado de paz en su nombre. Israel va a entregar sus armas. Israel le va a permitir que entre al templo que Israel ya habrá construido los 3 primeros años y medio, como que es el Mesías, el enviado de Dios. Pero recuerden que los israelíes creen que el Mesías es un enviado de Dios, pero no que es Dios. Que ese es el problema de los israelíes con Jesús. A Jesús lo mataron porque él dijo que él era Dios, Emmanuel, Dios hecho carne, y por eso lo mataron. ¿Qué va a hacer el anticristo cuando entre? Como decimos los dominicanos, le va a dar seguidilla y se va a sobar. Y va a entrar a los atrios del templo, va a entrar al lugar santo y va a seguir derecho para donde solamente el sumo sacerdote puede entrar. Y va a entrar en el lugar santísimo y se va a sentar en un trono, en un asiento grande que hay, que ellos se imaginan que es para Dios. Y ahí sentado en el trono que solamente le pertenece a Dios, Él se va a declarar Dios. Y a eso la Biblia le llama la desolación asoladora. La blasfemia que no tiene descripción, le llama la Biblia. Cuando ese hombrecito, por más poder que tenga, haga eso. Si una cosa los israelíes han aprendido en estos miles de años de experiencia que tienen, es que hay un solo Dios y está en los cielos. Ahí es que ellos van a ver y van a decir: pero este hombre es un impostor, pero este es igual que el tal Jesús, que se cree Dios. Entonces, al ellos no aceptarlo, va a haber una matanza terrible de judíos, y la 2/3 parte de todos los judíos de la tierra lo va a matar el anticristo.
Por eso se le llama la angustia de Jacob. Cuando llega un momento que casi no queden, Dios va a bajar y de cada una de las 12 tribus, de Dan, de Rubén, de Jacob, de cada una, Dios va a escoger a 12,000 de cada uno, de cada tribu. Y Dios le va a poner una marca y eso se van a llamar los 144,000. ¿Y ustedes creen que nosotros, los gentiles, que no nos criamos conociéndonos de memoria el Antiguo Testamento, sabemos predicar el Evangelio? Deje que esos 144,000 se rieguen en el mundo entero, siendo perseguidos, predicando el Evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia que en ese momento Dios le va a quitar a su pueblo como un velo que han tenido durante los años, para que nosotros podamos ser salvos. Recuerden que a los suyos Él vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que sí le recibieron, a ellos se les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Levante la mano los que son esos. Vamos a hacerle un aplauso al Cristo de la gloria. Esos 144,000 van a evangelizar en gran manera y va a haber una salvación inmensa en toda la tierra. Se nos acabó el tiempo, todavía nos quedan 13 cosas más, 13 pistas más que nos ayudan a identificar el anticristo. ¿Cuántos fueron bendecidos? Yo mismo fui bendecido porque es bueno recordar todas estas cosas que conforme voy abriendo la boca, el Señor me va haciendo recordar. Oremos. Padre bueno que estás en las alturas, gracias porque no nos dejaste sin un manual de instrucciones. Qué lindo, Señor, cuando nos enfrentamos a un reto y abrimos un salmo, abrimos uno de tus evangelios, abrimos una carta pastoral, abrimos un libro histórico y en ellos encontramos docenas de ilustraciones de hombres y mujeres que pasaron cosas aún peores por las cuales estamos pasando en ese momento, y podemos encontrar vida eterna en tu palabra. Pero gracias también, Señor, porque no nos dejaste sin una esperanza, esa esperanza que Pablo llama la bendita esperanza. Y son todas estas promesas que llenan, que ocupan más de una tercera parte de toda la Biblia. Promesas para el porvenir, promesas para que al leerlas miremos los tiempos y no seamos necios como los religiosos en el tiempo de Jesús, que sabían mirar las nubes y sabían el tiempo, pero no sabían mirar los tiempos para ver cuándo se iban a cumplir los planes profetizados de Dios. Ayúdanos a ser sensibles, a ser receptivos a la sana doctrina predicada en nuestros corazones a través de tu palabra por tu Santo Espíritu, porque son tiempos peligrosos y solamente se salvará el que permanezca hasta el fin. Gracias, Señor, por habernos hallado dignos a nosotros de esa preciosa salvación. En el nombre poderoso de Jesús, y los que amamos a Dios decimos amén. Dios le bendiga a todos. Vamos a hacerle un aplauso al Señor. El domingo que viene vamos a predicar la segunda parte. Antes de concluir, permítame recordarles o informarles